Muy buenas y qué bendición poder contar con su presencia en esta oportunidad. Gracias por compartir con nosotros en este pequeño y tiempo de estudio. Espero en verdad que usted se encuentre bien, que su familia, que esté donde esté gozando de las bendiciones de Dios. Recuerde esto, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Gracias a Dios por darnos otro día más de vida y vamos a tomar este tiempo para agradecerle y para darle a Él el honor y la gloria que Él se merece. Hoy estamos en nuestro quinto estudio, ¿Cuál fe? Y hoy estaremos viendo el judaísmo, que está algo conectado con el cristianismo, pero no vamos a dedicar el tiempo a verlo. El judaísmo. Y yo le invito a poder ponerse cómodo, tener su Biblia preparada o simplemente prestar atención a este tiempo de estudio. Como dije, gracias a Dios porque lo tenemos. Vamos a tener este tiempo y empezar, como siempre hacemos, alabando el nombre del Señor y dando gracias a Dios por esta oportunidad. Él merece ser alabado y siempre, siempre debemos tomar el tiempo para bendecir su nombre, alabar su nombre, porque Él es grande. Vamos a cantar, empezando nuestro tiempo, vamos a cantar el himno, ajá, aunque en esta vida, y este himno es uno de los favoritos que uno tiene, porque es un himno que habla acerca de, ¿qué le puedo decir? Lo que está pasando ahora, que tiene al mundo entero pensando qué va a suceder conmigo, qué va a pasar al final, hasta dónde va a llegar esto. Pero a los que tenemos al Señor, nosotros estamos tranquilos, podemos estar tranquilos y podemos estar seguros porque al final nosotros tenemos un hogar más allá del sol. Y ese es el hogar del cual usted y yo, los hijos de Dios, los que están salvados por el Señor Jesucristo, ese es el hogar que anhelamos, el que está más allá del sol. Por favor, cante con nosotros. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol,
Le invito, por favor, a poder orar conmigo. Dios, te amo las gracias por este día y gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque tú tienes control de absolutamente todo y nuestra vida está en tu mano. Gracias, Dios, porque sabemos que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos desesperadamente. Te necesitamos más que a nada en este mundo. Bendice nuestro tiempo ahora, estos minutos que estaremos en tu palabra, este estudio, y gracias por darnos la oportunidad de aprender más de ti, de aumentar nuestro conocimiento de ti. Ayúdanos también a aumentar nuestra obediencia y compromiso contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En su Biblia, por favor, quiero que vayan un momento al libro de Romanos capítulo 9. Quiero leer dos pasajes de la Escritura para entender un momento lo importante y al mismo tiempo lo triste de la condición y cuál debe ser nuestro deseo con todos los hombres, y no quiero decirlo así más con los judíos, pero los judíos han tenido una oportunidad increíble. Dios le ha dado a ellos una oportunidad sobre ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Y de verdad nuestro corazón al leer estas palabras, palabras inspiradas por Dios, palabras del apóstol Pablo, nuestro corazón debe compungirse por ellos y también por otros que nosotros conocemos que estén también en la misma condición de ellos. Vamos a empezar en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, el libro de Romanos es una carta bastante interesante. El libro de Romanos, Pablo le escribe a una iglesia que él aún no conoce. Él les envía esto. Es una carta que tiene los primeros 11 capítulos llenos de teología, de doctrina, etcétera, sobre la salvación, la seguridad de salvación, sobre el pecado, sobre el desenfreno del hombre, etcétera, la provisión de Dios, su palabra, pueblo de Israel, la revelación, etcétera. Del capítulo 12 en adelante se convierte en una carta práctica hasta el capítulo 16, práctica, porque de acuerdo a lo que Dios ha hecho y ahora tu posición en Cristo, ahora vas a hacer esto. Entonces, del capítulo 12 en adelante es más práctico. Por eso el capítulo 12 empieza. Así que, hermanos, cuando dice así que, se está refiriendo a todo lo anterior dicho. Por todo lo dicho anteriormente, los primeros 11 capítulos, y cómo Dios nos rescató y nos da su gracia por medio de la fe y somos salvos, etc. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, todo lo que Dios tuvo que hacer para traerme a mí a salvación, traerle a usted a salvación, os ruego por la misericordia de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted puede leer el resto del capítulo 12. En el capítulo 9 de esta carta, estamos hablando en la tercera parte de la carta tiene 16 capítulos. En el capítulo 9, Pablo va a decir algo sumamente interesante y tiene que ver con el pueblo de Israel. Lea conmigo Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pare ahí. Aquí Pablo le está diciendo a los lectores de la carta que él tiene un gran peso. Él tiene un gran peso, él tiene un gran ardor
algo que lo está consumiendo, al punto que él dice que tiene una gran tristeza y un dolor en el corazón. Esto no es algo pasajero, esto no es algo de un día nada más, esto no es algo que simplemente llega una vez al año en una fecha especial. No, esto es algo que está de continuo en el pensamiento de Pablo. Es más, él dice, mi conciencia no me hace mentir, ¿verdad? Él dice, mi conciencia da testimonio de lo que les voy a decir, es verdad, este dolor que yo siento, esta tristeza que yo siento. ¿Y cuál es una tristeza y un dolor tal que él dice que él desearía ser anatema? La palabra anatema significa ser maldito. Que él desearía ser maldito, separado, escuche bien, separado de Cristo, por amor a sus hermanos, los que son mis parientes según la carne. Una pregunta aquí, siempre que leo este pasaje me pongo a pensar, ¿a quién de mis parientes? ¿A quién de mis parientes? ¿A quién de mi pueblo yo amo tanto y tengo tal amor por ellos que yo cambiaría el infierno para que ellos pudieran ir al cielo? Que yo iría al infierno en su lugar. Eso hace pensar que el ardor, el amor, el cariño, el deseo, el dolor y la tristeza que tenía Pablo por su pueblo era real. Le pregunto, ¿a quién amo yo tanto que yo iría al infierno en lugar de él para que él pudiera ir al cielo? ¿A quién entregaría si se pudiera? No se puede, pero si se pudiera, ¿a quién le entregaría yo mi salvación y yo tomaría el infierno por ellos? Piense por eso. ¿Por quién iría usted al infierno y le daría a ellos su lugar en el cielo? Sigue diciendo el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, yo me daría a mí mismo, yo iría al infierno con tal de que Israel fuera al cielo. Porque a Israel se le dio la adopción, la gloria de Dios. Se le dio a Israel la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo lo que sabemos acerca de Dios es por medio de Israel, porque Dios utilizó al pueblo judío para revelarse a la humanidad. Utilizó una nación y esa nación es Israel. De Israel son las promesas, de Israel son los patriarcas y según la carne, el Mesías, el Hijo de Dios, vino por el pueblo de Israel. Jesús nació judío. Ellos teniendo tanto y habiendo recibido tanto de parte de Dios, hoy en día no tienen la fe que salva. Hoy en día su fe más bien les condena. Vaya al libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, el capítulo 10, ahora el versículo 1. Pablo sigue hablando y tiene que ver con Israel. Vean lo que les dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay que hacer un tiempo ahí. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿De quién puedo decir yo que ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es porque tal persona sea salva,
porque tal persona conozca de Cristo. Hermanos, nosotros verdaderamente tenemos que revisarnos el corazón. Y estoy hablando a cristianos, ¿ok? Estoy hablando a cristianos, estoy hablando a personas que dicen creer en el Señor, estoy hablando a personas que dicen tener a Cristo como su Salvador, estoy hablando a personas que dicen tener una relación, que decimos tener una relación con Dios. Pero andamos por el mundo anhelando las cosas del mundo. Andamos por el mundo anhelando el carro nuevo, la casa más grande, la ropa, los zapatos, el reloj, el teléfono último que sacó el iPhone que está de moda, el 12 que ya salió. Anhelando estas cosas, pero muy rara vez usted escucha a cristianos decir: el anhelo de mi corazón y mi oración es para que este amigo de mi trabajo, este amigo de mi niñez, mi esposo, mi esposa, este hijo mío, este cuñado o esta, que sea el anhelo más fuerte que Pablo tenía en su corazón y en sus oraciones era por la salvación de Israel. La salvación de todo un pueblo. La salvación de todo un pueblo. Otra cosa que me enseña esto es que ¿cuándo fue la última vez que yo estoy orando por una nación, por un pueblo? Voy a meter este anuncio. Si usted está fuera de los Estados Unidos y está viendo este programa, por favor, ore por los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América necesita a Cristo más que nunca. Siempre lo ha necesitado, pero hoy más que nunca. Lo que usted se ve que se está desarrollando en la esfera política, independientemente de ¿cómo se llama?, de los candidatos, esto es más algo espiritual que algo político, porque se están presentando acá dos mentalidades totalmente diferentes en cuanto especialmente Dios y su palabra y lo que eso conlleva y cómo afecta a la sociedad. También hay mucha división, que eso conlleva a mucha violencia, etcétera, etcétera. Y obviamente no queremos ver el país que se desemboque hacia algo así. Entonces yo le pido, por favor, esté orando por los Estados Unidos de América. Pero ¿por qué no ora usted? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Versículo 2. Porque yo les doy testimonio, este es Pablo hablando, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ve al versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia a todo aquel que cree. Y ahí está el punto con el judío y con el judaísmo. Lo que Dios le dio al pueblo judío, lo que Dios le dio al pueblo judío fue las herramientas, las señales, el mapa, la guía para poder reconocer a Cristo, para llegar a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo el judío? Como hacemos los hombres, tomamos lo que Dios nos da y no seguimos el patrón que Dios nos da, sino que lo voltearon y lo convirtieron en su propia justicia, en su propia guía. Como dice el versículo 2, dice el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, y no es ignorando porque no sabían, sin la palabra ahí ignorando, realmente lo que quiere decir dejándolo a un lado, desestimándolo, poniendo a un lado, no tomándolo en cuenta, porque tenían toda la información, porque a ellos se les dio la palabra, y ahora veremos después de el desarrollo de esto, sino que no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta, dice, ignoraron los juicios de Dios y procurando establecer la suya propia, que eso fue lo que Cristo reclamó a los fariseos, que agarraron sus tradiciones y pusieron sus tradiciones como mandato de Dios, como mandato de Dios.
y de repente era más importante sus tradiciones y sus rituales y todas las leyes que ellos inventaron, tomaron un lugar más preponderante y más sobresaliente que la propia palabra dada de Dios para ellos. Entonces ya no buscaban la justicia de Dios, sino procuraban la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, y ese era el punto. La razón por la cual Dios les dio la ley es para que pudieran guiarse a Cristo, para pudieran reconocer a Cristo. Pero eso no fue lo que sucedió. Convirtieron o desarrollaron una religión donde el hombre es protagónico, añadieron a lo que Dios dio, y el sistema de creencias, el sistema de prácticas lo convirtió en una religión. Y Dios no vino a dar eso. El judaísmo es nuestro tópico hoy, y vemos que esa es la religión del pueblo judío, y tiene creencias, doctrinas, ritos y costumbres. Su origen se remonta al 2000 antes de Cristo, aunque su literatura sea del siglo I. Su origen se da en Canaán. Ahí es donde empieza. ¿Con quién empieza? Bueno, el judaísmo, parte de sus creencias es que es una religión monoteísta, cree en un solo Dios. Dios reveló a su pueblo la ley, lo llaman el Torah. Es una religión abrahámica. Su gran profeta o fundador es Abraham, nacido en Ur, que hoy es Irak, hace más de 2000 años, y fue el primer hombre, el primer líder del judaísmo. Ahora, quiero decir algo aquí. Abraham, cuando es llamado de Ur, en el libro de Génesis, capítulo 11 y capítulo 12, en el tiempo de Abraham, él era el único que practicaba el monoteísmo, que creía en un solo Dios grande, todopoderoso, invisible. No había nadie más. No había nadie más. Cuando Dios prueba la fe de Abraham, que estaba dispuesto, como ven en el cuadro ahí, a dar a su hijo allá en el monte Moriah, la Biblia nos dice lo siguiente: Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esto es sumamente importante, porque Abraham va a existir 750 años antes de la ley y de los ritos y de los sacrificios y todas estas cosas, y de los días especiales y de las ofrendas. Él va a existir mucho antes de eso. ¿Y qué fue lo que justificó a Abraham? ¿Qué fue lo que le dio salvación delante de Dios? Fue su fe. Es una noción totalmente equivocada pensar que en el Antiguo Testamento la gente era salva por matar un cordero y derramar la sangre y cumplir los sacrificios y cumplir la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley. ¿Por qué sabemos esto? Por eso era necesario que continuamente hicieran los sacrificios, porque el sacrificio era un cuadro del Mesías por venir. El sacrificio en sí no quitaba pecado. El sacrificio en sí no daba perdón. Lo que daba perdón era hacer el sacrificio con la fe del Mesías que había
de venir, que iba a quitar el pecado por siempre. Por eso el cuadro del derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Por eso la declaración de Juan el Bautista, cuando ve a Cristo y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo eso, todas esas prácticas en el Antiguo Testamento era un cuadro, una ilustración de lo que iba a ocurrir con el Mesías prometido. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Siempre la salvación ha sido por fe. Siempre. Los judíos tienen, la Biblia judía se llama el Tanakh, y se cuenta la historia del pueblo hebreo, sus primeros 5 libros, lo que nosotros ya llamamos, ¿verdad?, los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis a Deuteronomio, ellos lo llaman el Torá. Esos son los más importantes para ellos. Ahí se revelan las leyes y la primera escritura, la primera palabra de Dios escrita dada al hombre. La primera revelación escrita de Dios dada a los hombres, los mandamientos. Los 10 mandamientos son las primeras palabras escritas dadas por Dios a los hombres. La primera revelación. Vamos a hablar, tienen dentro de su religión ciertos rituales. De los más importantes está la circuncisión, que Dios empieza y la da por señal a Abraham, a los niños, a los 8 días de nacimiento, el Shabbat o el sábado, que es un día sagrado, donde lo dedican al descanso y al reposo. Los tabúes alimenticios, ellos no comen carne de cerdo u otras cosas. Esto estoy hablando de los judíos más ortodoxos, porque también hoy en día la fe judía se identifica más, el ser judío es más algo cultural que realmente algo religioso hoy en día. El bar mitzvah, que es una celebración cuando ya la persona, el individuo, hombre o mujer, llega a los 13 años y se le introduce como una persona adulta dentro de la comunidad. La circuncisión, por ejemplo, es un signo de alianza entre Dios y su pueblo. Se practica a los 8 días de nacimiento. Solo se exceptúa en cuestiones de salud. Pero quiero decir algo aquí. Dios la da esto como señal de pacto entre Abraham y él. Es un cuerpo separado y lo hacían los hombres. 8 días de nacido. Hoy sabemos por los estudios científicos que a los 8 días de nacimiento la sangre es cuando coagula mejor y es el día perfecto para hacer ese procedimiento quirúrgico en los hombres. Pero interesante, también los islam, en la religión islam, practican la circuncisión entre los 7 y los 12 años. Recuerda que les dije que ellos también son descendientes, interesantemente, de Abraham, porque además de Isaac, por quien vino el Mesías, Abraham tuvo otros hijos. Y descendientes de esos otros hijos hoy en día son los árabes y musulmanes. Hay unas semejanzas entre el judaísmo y el cristianismo. Hablemos de esas semejanzas. Primeramente, la Biblia. Un elemento básico común que compartimos es que los dos compartimos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de su Biblia es el mismo Antiguo Testamento que tienen los judíos. Abraham, para los judíos, es el héroe de la fe, así como lo son de los profetas mensajeros de Dios de la Escritura. En cuanto a las enseñanzas básicas sobre Dios y sobre el hombre, el judaísmo y el cristianismo prácticamente tenemos la misma enseñanza.
acerca de Dios, excepto que ellos no aceptan que Jesucristo sea Dios. Pero acerca del carácter de Dios, el cómo ver a Dios, la santidad de Dios, y acerca del hombre, el pecado del hombre, la necesidad de Dios en el hombre, ellos creen en lo mismo. Sus lugares de culto, los templos, las iglesias cristianas y las sinagogas tienen la misma función tanto para judaísmo, para los que están en el judaísmo como para los que están en el cristianismo. Los dos son casas de Dios, así es como lo vemos. Nosotros vemos nuestro templo como la casa de Dios, vamos a adorar a Dios. Son lugares donde se adora o se reza a Dios. Los judíos y los cristianos vemos el templo de esa misma manera. Y otra semejanza es que en ambas religiones, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, Dios es justo, amor, santo y creador del universo. El Mesías, ambos creen en la necesidad del Mesías para salvar al pueblo de Dios. El problema es, y ahora lo va a aparecer, es que ellos piensan que aún están esperando al Mesías Salvador. El cristiano sabe que el Mesías ya vino. ¿Cuáles serían unas diferencias entre el judaísmo y el cristianismo? El Nuevo Testamento, el judaísmo no lo reconoce, eso es netamente cristiano. La Trinidad y la encarnación de Cristo. Esto para el judaísmo va en contra de la fe monoteísta que ellos profesan, porque aunque ellos tienen Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete que de la simiente de la mujer vendría aquel que iba a derrotar y destruir a la cabeza de la serpiente. Ellos no pueden ver a un Dios trino, a un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para el judío, eso sería convertirse en politeísta, y obviamente ellos no creen eso. No creen en un Dios que el Antiguo Testamento lo que hace es que nos prepara para la llegada de ese Dios hecho carne que viene y habita entre su pueblo, que el pueblo ve su gloria y que abre el camino gratuitamente, no solamente para judíos. Y déjeme decir algo, desde el Antiguo Testamento no fue solo para judíos, era para las naciones. Hasta a Abraham Dios le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, siempre la fe, la salvación, la obra de Dios en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, era para la salvación de la humanidad. Simple y sencillamente ellos cambiaron el mensaje de Dios y los propósitos de Dios por su propia conveniencia. Los ritos y las rituales, otra diferencia. Lo que celebra el cristianismo lo celebra eso va en contra de la sensibilidad judía, sobre todo la Eucaristía, como el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. El judaísmo no cree en el nacimiento virginal de Jesús, no pueden pensar en María como una virgen. Ellos, como profesan los cristianos acerca de María, la Virgen María, que nació de una virgen. Otra diferencia, el cristianismo, nuestro día de adoración y de descanso normalmente es el domingo. Los judíos aún mantienen el sábado. Esto no es bastante grande, salvo por este sentido. El judío, cuando practica el sábado, o hay otra religión que también practica el descanso del sábado, lo practican como parte de la manifestación de su fe para salvación. Eso es una obra. Eso es, estoy haciendo una obra para ganarme la aceptación de Dios. Totalmente en contra de lo que dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que cuando Dios da el sábado y
en un momento haremos un estudio acerca de por qué no guardamos el sábado. El sábado era simplemente una señal, una representación de Jesucristo. Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. En este nuevo pacto, todos los días son del Señor, no solamente el sábado. El judío convierte el día como algo especial y marcable para su buen desempeño de su religión. En cuanto a la venida del Mesías, ambas religiones creen que vendrá al final de los tiempos, pero la fe cristiana confiesa que ya ha venido una vez en Jesucristo, mientras que la fe judía sigue esperando que venga el Mesías, ¿verdad? Ellos siguen esperando que Él venga. Otra diferencia en cuanto a la evangelización, la fe judía no cree que haya que convertir a nadie a su fe. El cristianismo cree que sí, que es una de las maneras de vivir, de evangelizar, que Dios nos mandó, Jesús nos mandó a poder predicar su palabra, que Jesús nos mandó a ser sus testigos, que debemos repartir o dar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, ir y predicar por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una nota ahí con respecto a la Trinidad y con respecto a ese Dios trino. Aunque en el Antiguo Testamento podemos ver la revelación de un Dios plural, es en el Nuevo Testamento donde por la propia boca de Jesucristo sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Él revela esa verdad que antes los judíos no sabían. La religión judía, lo que ellos convierten en religión, voy a decirlo así mejor, la fe judía, la fe de Abraham, la fe que justificó a Abraham, que después se concentra en una nación para ser ejemplo y testimonio a las naciones. Esa fe debería haber pasado por la transición y convertirse hoy en lo que es la iglesia del Señor. Sucedió en menor escala porque la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, era judía. La iglesia empezó en Jerusalén, eran todos judíos. Después se añadieron los gentiles. Pero la idea o el propósito de Dios era esa transición de esa fe de Abraham a lo que es la iglesia hoy. Es la misma fe, es el mismo Dios. Es la misma fe que justifica tanto a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento. Pero los judíos quedaron estancados en su ley, en sus tradiciones, en su propia justicia, esperando por su protagonismo alcanzar favor con Dios. Ambas religiones toman cada momento de la vida y la intentan aprovechar para reafirmar su fe. Una de las cosas importantes en todo esto es lo siguiente. Y quiero por favor que me preste atención. Primeramente, quiero volver a lo que leímos en Romanos capítulo 9 y capítulo 10. Usted y yo estamos en deuda con el pueblo judío. Estamos en deuda con el pueblo judío porque el pueblo judío nos dio la palabra de Dios y Dios utiliza al pueblo judío para la revelación de su palabra y de su voluntad y la venida de su Hijo para bendición de todos nosotros. Es que el pueblo judío debe ser un pueblo por el cual nosotros debemos estar orando. Orando así como Pablo oró, orando por su salvación. Eso número uno. Pero segundo, es que también debemos tener nosotros, y ojalá Dios produzca en nosotros, no sé qué tenga que hacer Dios, pero Dios produzca en nosotros un dolor, una tristeza verdadera, un peso por la salvación de alguien, de una familia,
de un grupo y hasta de un país entero. Eso es lo que sentía Pablo por el pueblo judío, los que eran de su carne. Él dice, mis parientes según la carne. No nos dejemos engañar por las cosas materiales, no nos dejemos distraer por estar pendientes de todas las necesidades materiales que usted y yo tenemos, los anhelos de nuestro corazón, las cosas que queremos. Pensemos un momento, por ejemplo, en nuestras oraciones. ¿Cómo oramos usted y yo? ¿Cómo oramos a Dios? Si pudiéramos grabar nuestras oraciones, ¿qué cosas, qué ingredientes están en cómo yo oro? Lamentablemente, tal vez tengamos que ser honestos y admitir que la mayor parte de mi oración se concentra en ¿quién? En mí. La mayor parte de lo que yo oro es lo que yo quiero, lo que yo necesito, mis planes, mis deseos. Y olvido totalmente la salvación de otros. Y eso sucede ¿por qué? Porque mi mente es carnal. Porque mi mente es vendida al pecado y porque mi mente está viendo solamente lo material. Otra vez es carnal. Yo necesito un trasplante de corazón. Yo necesito que Dios trabaje en mi mente. Yo necesito que Dios cambie mi perspectiva. Yo necesito que Dios cambie la forma en que yo oro. Y tal vez usted lo necesita también. Yo necesito sentir un peso, un dolor, una tristeza por la salvación de alguien. Así como Pablo sentía por ese pueblo. Y si no lo siento y si no lo quiero, entonces el problema es aún más serio en mí. ¿Cuál fe? El judaísmo. Muy parecido. Concordamos en muchas cosas, pero no es la fe que salva. No lo es. Piensen esas cosas mientras cantamos este himno. Y mientras cantamos este himno, yo le invito a poder reflexionar, pero al mismo tiempo pedirle al Señor que cree usted un corazón con ese tipo de amor y ardor por otros. Cantamos, creo en Dios.
En Gálatas, el capítulo 3, recuerda que les dije que una carta, un libro en la Biblia que toca este tema bastante bien y que habla acerca de la contradicción en los judíos y el problema de hacerse los protagonistas de lo que Dios les dio y fallar la marca y buscar su propia justicia en vez de buscar la justicia de Dios y convertir lo que Dios les dio en religión, se da en Gálatas. En Gálatas es muy bueno porque aquí los judíos que eran cristianos estaban obligando a los gentiles que se hicieran judíos primero para hacerse cristianos. Y tal vez para hoy nosotros eso suena rarísimo. ¿Por qué harían eso? Porque recuerde que es un tiempo de transición, el primer siglo, y para muchos de ellos su cultura, las costumbres, las cosas en las que crecieron por casi 2000 años, estaba más arraigado y tenían que entender el hecho de que eso fue para llevarlos a esto, pero no debían de mantenerse. Entonces, en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ¿quién les engañó? ¿Quién les engañó para que para después de conocer a Cristo y conocer la verdad, hayan caído otra vez en estos rudimentos de la ley, de seguir por obras algo que es por gracia y por medio de la fe? Vea el versículo 2. Dice: esto solo quiero saber
de vosotros? Pablo les va a hacer un par de preguntas aquí. Les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué buena pregunta. Ellos habían pasado toda la existencia de su pueblo haciendo estos sacrificios, cumpliendo estos rituales, cumpliendo estos días especiales, haciendo todo eso, pero no habían recibido el Espíritu. Reciben el Espíritu por haber oído y aceptado por la fe salvadora, la fe que opera. Ve al versículo 3, dice, tan necios sois, le está hablando a los creyentes, ¿eh? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Porque ellos empezaron a confiar de que por sus obras, por su desempeño, por su protagonismo, podían alcanzar salvación. Y no solamente ellos, lo estaban requiriendo de todos los demás. Y ojo, lo que estaban haciendo no era necesariamente malo. Eran buenas obras, eran cosas, como quien dice, uno puede practicar ahora en el sentido de su devoción, compromiso y obediencia a Dios. El problema era que lo estaban haciendo para obtener salvación. El problema es que lo estaban haciendo y lo estaban obligando a otros a hacerlo para poder ser cristianos. Y no es así. Las obras se cumplen y se dan y se hacen porque ya soy creyente, porque ya soy cristiano, no para llegar a obtenerlo. Ve al versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, porque habían sufrido persecución y otras cosas por supuestamente la fe que profesaban de Cristo. Y Pablo ahora pone en tela de juicio si en verdad están en la fe o no. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Vea esta pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Uno de los problemas del hombre, uno de los problemas que tenemos nosotros es lo siguiente. Queremos pensar que nosotros estamos participando o agregando algún valor a lo que estamos recibiendo. Queremos ser participantes, queremos tener algún protagonismo. Y en lo que se refiere a la fe que salva, todo es por obra de Jesucristo. En lo que se refiere a salvación, no hay absolutamente nada que el hombre puede hacer para salvarse, excepto creer por fe en lo que Cristo ha hecho por él. Y aquí en esta pregunta, Pablo le dice, cuando el Espíritu hace sus maravillas, ¿por qué lo hace? ¿O cuál es el poder detrás del Espíritu? ¿Las obras de la ley o el oír por fe? Obviamente la respuesta es, ve al versículo siguiente, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, o sea, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos hoy en día se enorgullecen y hasta se enaltecen en declarar que son descendientes directos, hijos de Abraham. La palabra de Dios enseña que los verdaderos hijos de Abraham, los que estarán con Abraham por la eternidad, son los que han creído en y por la fe. La fe. Lo que Dios entregó empezando con Abraham fue fe. La fe que salva. La fe que justifica. Las obras vinieron después de la fe.
En nuestro próximo tiempo estaremos viendo cuál fe, y ahora nos toca a nosotros, estudiaremos el cristianismo. El cristianismo. Porque déjeme decirle, hay elementos dentro del cristianismo que no provienen de fe. Pero hablaremos de eso después. Le invito, vuelva otra vez a ver los pasajes, le invito a analizarlos, a compararlos y otra vez el reto de esta noche. ¿Por quién tengo yo un dolor, una tristeza, un peso en el corazón? Por su salvación. ¿A quién amo yo tanto y me preocupo tanto por su salvación que yo cambiaría el cielo e iría al infierno en su lugar? Porque deseo tanto que conozcan a Cristo. No se puede hacer, pero si se pudiera, ¿por quién haría yo ese cambio? Dios nos ayude a tener un corazón sensible. Dios nos ayude a tener un corazón y ver a los hombres, sus almas, como Dios los ve. Dios le bendiga y nos veremos la próxima.